en el en vivo no sabemos, bueno, en la repetición no sabemos si es de día, de noche. Bienvenidos a un episodio más de Capital Ficticio, donde la economía no se explica, se siente. Y hoy lamentablemente vamos a hablar de un tema, vamos a arrancar con un tema que, ¿qué te puedo decir? Se siente gacho, dices, hay gente que está harta, hay gente que estamos cansados de muchas cosas, y este personaje, este fin de semana, pues bueno, ya sabemos la trágica historia de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan, y pues bueno, vamos a arrancar con este gran tema. Al final, la pregunta para arrancar es, ¿quién defiende a los que nos defienden? ¿Sí? Y bueno, una vez más, alguien alza la voz y recibe una respuesta trágica, ¿no? Lamentable. México no puede seguir normalizando estas situaciones, creo que no debe de ser tan cotidiano, y creo que la idea de hoy es hablar un poquito de eso, digo, porque al final pues nos duele México, ¿no? Digo, es lamentable que estas cosas pasen como están pasando, digo, el Estado parece que solamente está medio viendo, no está ni siquiera presente en nada, y pues las promesas están vacías, y los cómplices, o el cómplice de todo esto es el silencio, ¿no? Al final la lucha sigue, y como yo siempre digo, ¡viva la revolución! Aunque se enojen, carajo, ¡viva la revolución! Sí, porque al final todos traemos un revolucionario adentro, al final todos estamos hartos de ciertas cuestiones del mismo sistema, y hoy vamos a hablar de eso. Así que, pues bueno, para ir al tema central, hay 3 líneas de acción que creo que deberían de ser urgentes, y la primera es la seguridad pública, ¿no? Hay que fortalecer a las policías municipales, a las estatales, reforzar las fiscalías, el poder judicial, y redirigir el presupuesto a realmente protección ciudadana, dejando atrás esos megaproyectos que realmente en este momento están dejando deuda. ¿Qué opinan? Bueno, de mi punto de vista yo creo que es algo muy importante lo que acabas de decir, el fortalecer la policía preventiva, sobre todo, que es el primer contacto con el ciudadano, y que el día de hoy creo que si entrevistamos a nuestras familias, que es lo que más tenemos cerca, nos van a decir que no confían, que prefieren 1000 veces quedarse callados que poner una denuncia o tocar la puerta con las policías. No nos sentimos protegidos. Y resulta ser que cuando existe una persona que protege a la ciudadanía, a esa persona, ¿quién la va a proteger, no? Ahí tocaste un punto muy importante, la inversión sobre las capacitaciones para que las policías puedan hacer un buen ejercicio, un buen desempeño en esta preservación del orden y la paz, porque es precisamente lo que tienen que hacer, preservar el orden y la paz entre los ciudadanos. Y si no cuentan con esta preparación, con esta capacidad, ¿qué van a ofrecer a las fiscalías, que son las encargadas de recibir e integrar la carpeta de investigación y poder configurar un delito? Pues gran temazo, digo, a ver, Manuel. Jorge Alberto Moreno Sánchez, bueno, con el gusto de poder dirigirme a este auditorio de Capital Ficticio, Karen, luchador del peso. Pues qué gusto, qué placer estar con ustedes. El invitado nos presentó. Ya que no nos presentes. Es que ya me fui directa de la momento introducción. me pareció que entró la introducción así muy rápido. Dije, caray, bueno, Karen, bienvenida, luchador del peso. Jorge Alberto Moreno Sánchez, qué gusto saludarlos. Pues bueno, sin duda un tema bien complejo, bien complicado. Este tipo de acciones, este tipo de problemas que se vienen presentando, se presentan, digamos que de manera constante. Dices algo muy cierto, no tenemos que normalizar este tipo de acciones. Claro. La violencia a las personas que se supone que nos están cuidando no debería de normalizarse. Estas 3 líneas de acción, me quedo con el tema donde hablas efectivamente, el tema de romper con la impunidad entre política y el crimen organizado. Es un tema bien complicado, bien complejo, no es algo nuevo, no es algo privativo de esta administración, no tiene que ver con la administración 2018, es un lastre que lamentablemente venimos arrastrando de muchas décadas atrás. Claro. Y creo que acá los mexicanos tenemos que empezar a quitarnos mucho esta cuestión de las ideologías, los partidos, las derechas, las izquierdas, los centros, nada tiene que ver con la seguridad de todos nosotros, y tiene que ver con que los mexicanos podamos romper finalmente con este tipo, lamentablemente, de problemas donde muchos políticos están involucrados con el crimen organizado. ¿Tú crees, Karen, que se pueda romper el pacto de impunidad?
La verdad, y siendo sincera, lo veo muy complicado. Lo acaba de decir el compañero, esto no es un tema de ahorita, es de mucho tiempo. Y para eso tendríamos que transformar todo el sistema. Es cultural, ¿no? Empezando desde nuestra casa. Y voy a poner un ejemplo muy básico. Vas, da prisa a tu trabajo, se te hace tardísimo, te van a poner falta y te van a descontar. Y por la prisa no te pones el cinturón, no te pasaste el semáforo ámbar porque no te acuerdas que tienes que detenerte en el ámbar. Te lo pasas y adelantito te para tránsito. ¿Y qué le dices? Oficial, 200 pesos, déjeme irme. Pues yo la verdad no le digo eso, No, el último me agarraron solo con el teléfono, a él le consta la multota que me metieron. Pero la verdad lo acepté, o sea, tal vez porque ahora ya maduré. Cuando era más joven. Pero siendo sinceros en los comentarios, ¿cuántos no conocemos o cuántos no sabemos que lo haríamos? Es que, siendo sinceros, ¿no? Desgraciadamente tú también eres parte de Somos parte del sistema. de ese sistema. Entonces tú dices, puta, me vuelo el amarillo, pero ya sé que me viene este canijo. ¿Sabes qué? ¿Cuánto? A ver, 200. Como quiera voy a pagar, ¿no? Que ya no quieren 200 pesos. Déjame decirte que una manita. Ya piden una manita, claro. Y así como que dices, oye, cabrón, sí. Aguanta, ¿estás viendo cómo está la situación? Una manita de King Kong. Sí, no me estás viendo cómo está la situación como que para que me pidas una manita. Pero además nos pasa en todos lados, porque, a ver, también abogada del impulso procesal. Digo, también se nos da. Vamos por En un todos oficio lados. muy simple, el oficio para la pensión alimenticia. Venga Claro. mañana, Lick, venga pasado, Lick. Y si ya va a querer el aguinaldo, yo ya necesito mandar ese oficio. El impulso procesal. Sí. Al de la mesa hay que darle un billetito, a fulanito hay que darle. Desayuno, la coca. Sí, ya. Hemos acostumbrado al sistema así que desconfigurar todo ese sistema va a estar muy tremendo. No es imposible, pero tendríamos que aportar todos. Y esto empezaría desde nuestras casas. O sea, desde ahí, desde uno. Al final creo que también entonces tendríamos que invertir en educación, ¿no? Exactamente. Y cambiar esa mentalidad a esta nueva generación. Reiniciar el chip, ¿no? Así es, porque la educación estaría ahí sentando esa base para que cuando llegues digas comprometido, sabes que esto no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque regresamos a eso viejo que queremos matar y que al final está más vivo que nada. Pero bueno, al final la idea de ahorita hablar este tema, más que verlo desde el lado de si hubo una resolución o desde el lado de hace rato te decía que como la presidenta tiene tiempo para escribir un libro, que hoy me comentabas que creo que está en Amazon. Sí, es líder de ventas en Amazon. O sea, ¿cómo tuvo la presidenta tiempo para un libro? O sea, yo no me imagino Es que mi tía se da abasto para todo. Me gustaría que luego le preguntes, oye, ¿cómo haces para todo? Desde las 6 de la mañana, Nomás porque ahorita se me acabó el saldo, pero si no, te le marcaba. Sí. Pero bueno, creo que México no necesita estas páginas, necesita decisiones y necesita justicia, que es parte del tema aquí con Karen. Y bueno, lo que estábamos planteando son 3 líneas de acción. Una, invertir realmente en la seguridad desde la parte municipal, estatal hasta la federal, ¿sí? Reforzar las fiscalías y el poder judicial también con inversión para que no se vean tentados, ¿no? Claro. Porque al final es eso, o sea, llega otro y por tantito ya los tienta a otras cosas. Y bueno, lo que estaba yo diciendo, el presupuesto tiene que ir más a la parte de protección ciudadana que a los megaproyectos después de todo esto que estamos viendo. Segundo, hay que romper el pacto. O sea, eso hay que romperlo entre quienes sean y como esté. Sé que es cultural, sé que es parte de. Y otra, si es que implícitamente existe, entonces ¿por qué recurrir a esto cuando realmente puede llegar a acuerdos? Para que entonces de alguna manera, mal o bien, si esto es estructural y cultural, pues sea de otra manera. Y en la parte que me corresponde de la economía, pues bueno, necesitamos oportunidades para jóvenes, para los emprendedores y sobre todo para aquellas comunidades vulnerables, para no decir una mala palabra. Pero fíjate que hay otro punto muy importante. Dentro de esta delincuencia organizada que viene afectando no solamente el tema de la seguridad, sino también el tema del emprendimiento. Tú quieres colocar un negocio, sí. Pides un préstamo, nadie sabe que a lo mejor que sacaste un préstamo para invertirlo y resulta que a los 3 días de tu inauguración, pásale a pagar, ¿no? Tu piso. Véngale para acá. Venga, Sí, hay que decirlo tal cual. Es la realidad que estamos enfrentando en todo México. O sea, no es algo de que, es por zonas, por cartas, es la realidad. Aquí Entonces, no pasa, ¿no?
Sí, aquí Se menciona pasa. que sí Y el que aquí pasa. Y el que diga que lo contrario es porque realmente no ha tenido un emprendimiento de cerca o no ha estado ahí de cerca. Pero a los que tenemos conocidos, familiares, y finalmente tienes que ceder porque no puedes poner una denuncia, no puedes poner algo porque volvemos a lo mismo, el sistema está tan corrupto. Que es parte de. Habría que empezar por ahí porque, a ver, hay una propuesta, yo escuchaba tu argumento fuera de cámaras, tratándose el tema del nuevo sistema penal acusatorio, pena de muerte. A ver, siempre he pensado que si queremos ser un país grande necesitamos ver qué están haciendo los países grandes. En un país como China, la pena de muerte para funcionarios corruptos, en casos altamente graves y comprobados, se aplica. Sí entiendo que el tema del sistema penal acusatorio y la impartición de justicia en el país en este momento haría que mucha gente inocente fuera privada de la vida, pero creo que sí pudiéramos en un momento empezar a cuestionar a los políticos. Hay que cuestionarlos, hay que cuestionar al gobierno, el poder está ahí para que se cuestione. Y del mismo modo hay que exigirle a la gente de la oposición, porque casualmente ahora que sucedió esto, lamentablemente tenemos una oposición bien carroñera. Salieron corriendo, pero esperando que sucediera una desgracia para que ellos pudieran obtener un poquito de ventajas políticas y para que su voz fuera escuchada cuando han carecido todo el tiempo de propuesta, han carecido todo el tiempo de discurso, han carecido completamente de ideas. Creo yo que por un lado tenemos que cuestionar fuertemente al poder y tenemos que exigirle igualmente fuertemente a la oposición. Pues lo acabas de decir, hay que proponer, y algo que hay que proponer es ese tema central, o sea, ¿por qué no estamos debatiendo o por qué no están sometiendo esta transformación a consulta la pena de muerte? O sea, ¿por qué no hablar de la pena de muerte como tal vez para que la estadística de este tipo de acontecimientos se reduzca? Digo, hace rato me decías, es muy difícil que podamos llegar a ese grado de ejecución confiable de algo, pero pues hay que ponerlo en la mesa. Es que vamos al caso de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un sistema de investigación, de tecnologías en la aplicación de la investigación de los delitos, para hacer la redundancia, que es más comprobable, es más creíble, ¿no? Al momento de que alguna persona la acusan. Pero en México, acabo de decir, no hay suficiente inversión para el tema de Poder Judicial o para el tema de fiscalías, que son muy diferentes, un órgano juzga, otro órgano castiga, y que en esos no encontramos el suficiente recurso para poder lograr o alcanzar el esclarecimiento de los hechos, y lo vemos desde el momento en que vamos a integrar una carpeta y no tenemos un perito para alguna prueba, o si lo hay no tiene las condiciones para poder realizarlas, y es la víctima quien tiene que aportar el capital para poder realizar esta prueba. Entonces, si queremos acreditar, ¿no?, en algún momento algún funcionario, alguna autoridad que haya sido acusada de un delito y que la pena sea la muerte, y en este momento se encuentre sin las condiciones o con la misma intención del sistema de que sea acusado de muerte, o sea, la verdad es que parece de película, pero es nuestra realidad. Tendríamos que hacer un cambio, un esfuerzo en nuestra educación, cambiar el sistema y posteriormente caer en la pena de muerte. Y en los parámetros de verificación para lograr que esta persona acusada realmente es la verdadera, ¿no? Claro. Y no solamente el sistema lo llevó hacia allá, nomás para... precisamente por eso tenemos un sistema penitenciario deficiente y que hay hacinamiento en las cárceles, porque hay investigaciones sin resolver, personas sin recibir sentencias, hay más personas que están siendo procesadas que sentenciadas. Mira, tenemos un comentario que dice: en un sistema tan corrupto como es lo nuestro, la pena de muerte sería perjudicial debido a que muchos inocentes morirían. Por el mismo sistema en el que nos encontramos, acá nos manda la justicia, manda el dinero quien tenga más para ofrecer. Pues sí, Triste. es cierto. Lamentablemente es la verdad, pero bueno, ojalá yo hago un llamado a esta cuarta transformación que tiene el Poder Judicial cautivo, que tiene el Poder Legislativo completamente con esa... A favor. Sí, a favor. Y lo negocian de tal manera que lo hemos visto a lo largo de este proceso, y que al final el Estado lo tiene tan autoritario que, bueno, pueden tener todo para poner en la mesa este tema de discusión y ver si de alguna manera esto podría realmente que esto que estuvo pasando el fin de semana quede atrás. Y otra cosa que también la ciudadanía está muy confundida, lo vimos a la elección al Poder Judicial, confunden las funciones del Poder Judicial con las de la Fiscalía General de la República, son cosas muy distintas.
Bueno, desde ahí. le pasa hasta al ciudadano común, le pasa hasta a compañeros abogados. O sea, yo he visto más de uno que ni siquiera entendió la diferencia entre ministro y magistrado, por ejemplo, ¿no? O sea, a veces, muchas veces dentro de la misma profesión nos costó trabajo poder entenderlo, pues al ciudadano común más, y más con una cantidad tan grande de listas. Hay que hacer una revisión a la reforma del Poder Judicial al sistema electoral mexicano, eso sí. Definitivo. Pues cerremos este tema. Hoy exigimos que la seguridad deje de ser el privilegio de solo unos cuantos y realmente sea el derecho de todos. Y recuerda, para más contenido, síguenos por nuestras redes sociales. Todos los lunes en punto de 8:40 por Facebook y YouTube, solo en Boga Live TV. Allá nos vemos.